Hoy vamos a hablar de Pablo de Tarso y su legado. Generalmente se recuerda a Pablo como aquel apóstol, el número 13, como dicen muchas veces, que llevó el cristianismo hacia lugares impensados en ese momento, ya que hizo un gran peregrinaje de 5.000 kilómetros o más para hacerlo conocido. Pero no es de ese legado que quería hablar, sino de un legado que él portaba y que, además de haber llevado las ideas del cristianismo, Pablo es, en cierta medida, el padre de Occidente, porque era un griego, es decir, había nacido en la actual Turquía, pero en Cilicia, en Tarso de Cilicia, que era griega, y portó en sí mismo toda la educación griega, además de ser judío y portar también la tradición judía. Y esto es muy interesante porque el pensamiento griego, que es preconfigurador de nuestro pensamiento, y el sentido de historicidad hebreo, porque para los hebreos la historia tenía un principio, no como para los griegos, que tenía un sentido circular, o para los babilonios, que tenía un sentido abstracto. Para los hebreos había un principio y luego el cristianismo le pondrá un fin con el Apocalipsis. Es decir, había una idea de linealidad, de causa y efecto, que hoy es parte también de nuestro pensar. Y por último, también fue un legislador romano, alguien que trabajó para la ley romana, ya que fue ciudadano romano. De ahí el nombre Pablo, ya que en hebreo era Saulo. Y cuando hace su peregrinaje para dar las novedades de esta pequeña secta judía que es el cristianismo y que se va a desperdigar por el mundo, va aportando además esa forma de pensamiento tan particular. Y fueron los paulistas los que luego siguieron esa idea. Por lo tanto, este pensamiento judeo-cristiano occidental de origen griego y este sentido de la historia que todos tenemos no es otra cosa que los vestigios del peregrinaje de Pablo. Y lo interesante es que Pablo fue en un momento un fundamentalista, porque perseguía a los cristianos y los castigaba. Pero luego, cuando se hace cristiano, recibe el desprecio tanto de cristianos como de judíos y también de los romanos. Tanto es así que además de recibir castigos y torturas, terminará muriendo como ciudadano romano decapitado. Pero lo interesante de Pablo, lo que hizo posible que floreciera toda una cultura que aún hoy domina el mundo, fue esa capacidad de síntesis y esa capacidad de revertir un fundamentalismo. Es decir, él pudo hacer propio el sentido de historicidad y de identidad hebrea conjuntamente con el pensamiento griego y a su vez lo sumó al derecho romano. Y hoy nosotros, herederos de él, tenemos un sentido de historia lineal, tenemos un pensamiento lógico que viene de Grecia y tenemos una justicia basada en el derecho romano, que por supuesto debemos mejorar, pero que sabemos de dónde viene. Me despido con una frase de Pablo de Tarso que dice así: si alguno de ustedes parece ser sabio en este mundo, que se convierta en necio para que sea sabio.